Bien, el mensaje que tenemos hoy es de un día 15 de septiembre del año 92. El título, La hora de mi gran dolor, 15 de septiembre del 92. Vamos a escucharlo. La hora de mi gran dolor. Hijos predilectos, permaneced hoy conmigo, vuestra madre dolorosa que os ha engendrado bajo la cruz, en la que ha muerto mi Hijo Jesús por vuestra salvación. Permaneced hoy conmigo, decía. A ejemplo de San Juan, que me acompañó en estos grandes momentos y que fue nuestro representante ante la decisión de Jesús de que la Virgen María no solamente fuera madre de él, sino madre de todos nosotros. Mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Y dice Juan, el discípulo la recibió en su casa. Bien, esto es lo que quisiera la Virgen de todos, que hiciéramos igual que hizo Juan, que os ha engendrado bajo la cruz. Y la Virgen María nos dice que cuando damos a luz, nuestras mamás, pues siempre ha habido un gran dolor. Hay los dolores de parto, el engendrar hoy un hijo. Qué gran dolor el de la Virgen María, engendrándonos a todos nosotros, pero ante la muerte de su Hijo Jesús. Soy la madre del dolor. Entrad hoy en el profundo misterio de mi desolación para comprender cómo mi espiritual y universal maternidad se ejercita sobre todo en el amor y en el dolor. Y aquí nos dice, cómo mi universal maternidad, soy la madre de todos vosotros, esta maternidad se ejercita en el amor, la madre siempre es amor para todos sus hijos, pero la madre siempre es dolor de todos sus hijos. Y especialmente nos ha comunicado tantas veces la Virgen María que su dolor, sobre todo hoy, es por tanta gente, hijos suyos, camino de su condenación eterna, por su rechazo abiertamente de nuestro Dios. Por tanto, en el amor y en el dolor, la maternidad de la Virgen María sigue realizándose hoy con el deseo ella de salvar a todos sus hijos. En el amor hacia todos vosotros, hijos míos. En el amor hacia todos vosotros, hijos míos. En el dolor por vuestros dolores, todos los problemas que nosotros tenemos, la Virgen los hace suyos, porque es nuestra madre. Y pensar que la Virgen María ha recibido una exquisita sensibilidad ante el amor y ante el dolor por cada uno de sus hijos, más que nuestras madres aquí en la tierra. En el dolor también se ejercita esta maternidad por los graves peligros que os amenazan, por los muchos sufrimientos de estos últimos tiempos de la gran tribulación. Si miramos esos 60 millones largos de la Segunda Guerra Mundial, si miramos los muertos en la guerra de Irán y de Irak, que fueron 1,5 millones, en la guerra de Siria, que sigue ya la cifra ha superado esta cantidad, la guerra que hubo allí entre el Congo y Sudán del Sur y todo esto, la cifra llegaron a 5 millones de muertos. Pero fíjense si eso no es dolor, que se estén masacrando todos mis hijos. Fijaros si no es dolor estos 17
guerras que nuestro Papa pues anunciaba en la bendición Urbi et Orbi de este año. 17, nada menos, especialmente la guerra de Ucrania. El ejército ruso está esperando ahora que termine este invierno para lanzar otra ofensiva a destruir y a matar todo lo que sea. Por los muchos sufrimientos vuestros de estos últimos tiempos de la gran tribulación. Por esto los días que estáis viviendo señalan también la hora de mi gran dolor. Primero, en la hora de mi gran dolor por la Iglesia, hija mía amadísima, ¿cuánto sufre la Iglesia en estos tiempos? Estamos viendo cuántos han abandonado la Iglesia, cuántos ya no vienen nunca, ni a la misa, ni a los sacramentos, ya no educan cristianamente a sus hijos, ya no se lee la palabra de Dios, ya se reniega de nuestra fe, ya se critica abiertamente al Papa, ya se lucha, pues, y estamos viendo tantas persecuciones que la Iglesia está teniendo en tantos países. ¿Cuánto sufre la Iglesia en estos tiempos mientras lleva su gran cruz y sube al sangriento calvario de su pasión y de su cruenta inmolación? Y ahí podéis ver el tercer secreto de Fátima, la primera parte, la persecución a la Iglesia. Lo que la Virgen dice que va a unir este sufrimiento de la Iglesia al de Cristo para que sea redentor también de la humanidad y para que muchos puedan salvarse. No va a ser inútil tanto dolor en la Iglesia. La Virgen, como madre que es de toda la Iglesia, hará que este dolor también sea fruto de salvación para muchísima gente. Menos mal. Nunca como hoy la Iglesia ha sido hecha en todo semejante a mi Hijo Jesús. Y por eso quiere que este sufrimiento de la Iglesia no sea inútil. Lo une al sufrimiento de su Hijo Jesús en la cruz y lo convierte en salvación hoy para tanta gente. Es semejante a Jesús en la soledad y en el abandono. ¿Cuánta gente ha abandonado ya la Iglesia? Estamos ya en el último día, penúltimo día de la oración por la unidad de los cristianos. ¿Cuántos han abandonado nuestra fe y se han ido pues, detrás de las sectas? Qué grande es la influencia que hoy las sectas está teniendo, sobre todo en América Latina, en especial en Brasil. Sectas por todas partes. Si miramos en el mundo norteamericano, sobre todo, los pentecostales, pues a 49.000 sectas tienen distintas de pentecostales. Cada pastor tiene su propia secta. Y claro, esto es un verdadero escándalo para tantos que dicen, pero ¿cómo es posible que el nombre de Jesucristo, con el mismo nombre de Jesucristo, con la misma palabra de Dios, vivan como viven, totalmente divididos? Y la Virgen nos ha dicho que sí, oraremos. Y no está mal que lo hagamos, pero la unión de los cristianos será un don del triunfo de su corazón inmaculado. Nunca como hoy la Iglesia ha sido hecha en todo semejante a mi Hijo Jesús. Y como especialmente la Iglesia es atacada por la masonería, que es la mano derecha de Satanás, y se introduce dentro de la Iglesia, pues, sacerdotes masones, obispos masones,
cristianos masones para destruir la iglesia desde dentro, porque desde fuera no la hacen ni cosquillas. Desde dentro es donde se destruye la iglesia. Es semejante a Jesús en la negación y en la traición. Es semejante a Jesús en el vilipendio y en la condena. Es semejante a él en la crucifixión y en su agonía. Y recordamos lo que decía el Papa Francisco hace unos años. En estos 2 últimos años, siglos, hemos tenido más mártires cristianos que en todo el resto del mundo de los siglos. Si miramos nosotros la nuestra, la guerra civil nuestra, cerca de 7.000 sacerdotes, 2.800 sacerdotes religiosos, otros tantas religiosas, y a cuántos cristianos por llevar una cruz, un crucifijo, porque rezaban el rosario, porque les conocían que iban a misa. Miles y miles más. Y 20.000 iglesias destruidas en la guerra civil. Si esto no es persecución, que venga Dios y lo vea. Por eso dice, nunca como hoy la iglesia ha sido hecha en todo semejante a mi Hijo Jesús, semejante a Él, en la soledad y en el abandono, en la negación y en la traición, en el vilipendio y en la condena, en la crucifixión y en la agonía. Esta es la hora de mi gran dolor por la Iglesia, porque ha llegado la hora de su pasión redentora. Vuelvan a leer otra vez y medítenlo, el tercer secreto de Fátima, la primera parte referente a la pasión de la Iglesia. Y recordemos aquella frase, hay muchos cristianos que están dando su vida hoy. Y en muchos sitios les ponen bombas cuando están celebrando la Eucaristía y todo esto, sobre todo en África y en el mundo pues musulmán, que van a destruir todo lo que sea. A cuántos por el simple hecho de no querer convertirse al islamismo pues los matan. Y eso es siendo muy común. Son noticias que no le importa dar a esta sociedad nuestra dominada por la masonería y por los medios de comunicación social en manos de Satanás. No dan estas noticias. Hay que ir a la agencia Fides del Vaticano, hay que ir a la iglesia necesitada, ayuda a la iglesia necesitada, para entender cómo se está viviendo. Por ejemplo, sin ir más lejos, cómo se está viviendo hoy en Siria, todavía. De 1,5 millones de cristianos que había, está quedando 500,000 escaso y cada vez saliendo más gente. Les han destruido iglesias, casas y todo. Pero también tenemos otra idea de San Agustín. Dice, cuando la iglesia se duerme, Dios la espabila con la persecución. Y esto es lo que nos va a pasar aquí entre nosotros, que vivimos dormidos, que nos dan todo tipo de leyes contrarias a la iglesia y aplaudimos hasta con las orejas de que tengamos derecho al aborto, al divorcio, a todas las ruindades de este mundo y a todo este pecado de este mundo. Y es que ni siquiera rezamos ya, nos hemos acostumbrado al sálvese quien pueda y todo esto. Por eso la iglesia necesita la persecución aquí, concretamente en esta tierra de España. Y la tendrá, la tendrá. Esta es la hora de mi gran dolor por la iglesia, porque ha llegado la hora de su pasión redentora. Hay que espabilar esta iglesia. Esta iglesia no puede seguir así. Esta iglesia va hacia su destrucción total. Sí, tenemos la promesa de que quedará un pequeño resto. Quedará un pequeño resto.
¿O no lo estamos viendo ya? Segundo punto, es la hora de mi gran dolor por la humanidad, tan enferma y esclava de los espíritus del mal, del maligno. Mi gran dolor por esta humanidad. Fijaros cómo están. Un tercio de los alimentos que se producen se desperdician y hay cerca de 1.000 millones de personas pasando hambre y miseria. Pero no importa, con tal de que vivamos nosotros bien, sálvese quien pueda. Y lo estamos viviendo así. Y Dios, que nos ha dado tanto, ¿cuánto acaparamos unos cuantos? Y todos los demás, venga, a pasar hambre. Las potencias diabólicas dominan la tierra. Las potencias diabólicas, dice la Virgen, dominan la tierra. Y llevan a todas partes el fruto malvado de su tenebroso dominio. De este modo, la humanidad vuelve a ser pagana después de casi, de aquí más ya, de más de 2000 años de su redención y del primer anuncio del Evangelio de salvación, después de 2000 años, que ya lleva Cristo más de 2000 años. ¿Qué está pasando? Porque claro, esto si lo decimos de otros países, pero por ejemplo, sin ir más lejos de aquí de España, hace ya unos 5 o 6 años, nos decía nuestro obispo aquí en las Canarias que solamente un 5% de cristianos practicantes, un 5%, y tenemos regiones en España que no llegan al 1% de cristianos practicantes. ¿Y Dios puede permitir todo esto? ¿Y esta gente que vive habitualmente en pecado mortal y que muere también en pecado mortal? ¿Y a dónde van los que mueren en pecado mortal? Seguimos. La incredulidad y la impiedad la recubren. Incredulidad e impiedad. Los pecados la hieren. El mal la envenena. El orgullo la domina. La impureza la seduce. El egoísmo y el odio la encadenan. Y construimos así un mundo sin Dios. Y esto se ve pues que no bautizo a mis hijos, pues no van a hacer la primera comunión, porque es que claro, nos piden que vayan también los padres a la misa de la primera comunión, y lo que nosotros lo que queremos es libres, si no vamos nunca a misa, ¿cómo vamos a ir ahora? Y tanta gente de esta idea. Hace ahora unos días tuvimos aquí una misa de funeral de una muchacha de 40 y tantos años. No sabían contestar a la iglesia, a la misa. Cuando llega la unción, la consagración, se sentaron la mayor parte de la gente. Los demás se quedaron todos de pie, a pesar de que se dijo de ponerse de rodillas como adoración al Señor. Y también cuando llegamos al momento de la comunión, diciendo que el que no estuviera en gracia de Dios, el que hubiera faltado a misa, el que no hace falta, el que no se ha confesado, el que está viviendo arrejuntado, eso, que no se acerque a comulgar. Allí se acercó a todo el mundo. Hasta ahí llegamos todo esto. Por eso la incredulidad y la impiedad recubren la iglesia. Los pecados la hieren, el mal la envenena, el orgullo la domina, la impureza la seduce, el egoísmo y el odio la encadenan. Satanás la esclaviza cada vez más y reina sobre ella con su diabólico poder. Satanás la esclaviza cada vez más. Hemos pensado que somos muy libres con tal de no hacer lo que Dios quiere. Mentira, el otro nos coge. El otro empieza a sembrar todo tipo de basura en esta vida. Y cuando
nos damos cuenta, somos un lodazal. No tenemos el alma limpia. Por eso dice, porque ha llegado ya para ella la hora de su gran castigo para la humanidad. Segundo secreto de Fátima. El tercer secreto está en la segunda parte, la hora del gran castigo para la humanidad. Castigo para purificarla en la gran tribulación. Ya ha llegado para ella la hora de su gran castigo. Ahora ya cuando Dios quiera. Lo ha avisado infinidad de veces. Tercer punto. Es la hora de mi gran dolor para vosotros, por vosotros, hijos míos, en estos días qué pesada se hace la cruz de vuestro sufrimiento, la carga de vuestro sufrimiento. Miro con ojos llorosos a los niños conducidos precozmente a la existencia del mal y del pecado. Miro a los jóvenes engañados y traicionados por la sociedad en la cual viven, a los cuales se les proponen falsos valores y han resultado ya víctimas de la impureza, de la droga. A las familias divididas y destruidas, a los pobres que mueren de hambre, a los desgarrados y muertos en las guerras, a los enfermos a los que se les niega cura y asistencia, a los abandonados, a los que viven solos, a los desesperados, a los agonizantes, a los moribundos. Anda, que no hay problemas. Que no hay problemas en esta sociedad. Y todos la Virgen María los hace suyos, porque son de sus hijos. Deberíamos también hacer los nuestros, que son de nuestros hermanos, y orar para pedir al Espíritu Santo el don de fortaleza para todos y que los ilumine para que se conviertan y vivan. Esta tarea de la oración nuestra es básico. Estamos viendo cómo Jesús en estos domingos, cuando vemos por ejemplo, la formación de la iglesia, los apóstoles, Jesús se retira primero a orar para saber qué tiene que hacer, para consultar con Dios Padre cuál es la misión a la cual le ha encomendado, a quién tiene que elegir, qué tiene que hacer Él. Y nosotros somos iguales, Jesucristo lo hace para enseñarnos el camino de lo que tenemos que hacer también nosotros. No se está aquí para perder el tiempo, para estar horas inútiles delante del televisor o viviendo en pereza y en desilusión y en tristeza y en cosas por el estilo. Como madre, estoy hoy junto a cada uno de los que gimen bajo el peso de su cruz. Y todos tenemos una cruz, todos. Y los que la queremos llevar con alegría y los que le pedimos a la Virgen que nos ayude a llevarlo, pues sabemos que esta cruz nos llevará con Cristo. El que quiera llegar a la resurrección tiene que llegar al Calvario primero. Tiene que llevar su cruz hasta el Calvario. Y por eso, pues nuestra cruz, cuando se vive con esta ilusión cristiana, pues es un motivo de alegría. ¿Cuántos méritos para mí, para la eternidad? ¿Cuántas almas pueden salvarse con esta obra mía? Que también Dios la acumulará como méritos para mí. Llevar dignamente la cruz de cada uno. Todos, repito, todos tenemos una cruz. No os abandono nunca. Estoy con vosotros, sobre todo en el momento en que la necesidad se hace cada vez mayor. Cuanto más necesitéis de mí, dice la Virgen María, más estoy yo ayudándoos. Pero
pero tiene que haber una correspondencia. Tiene que haber una aceptación de esta presencia de la Virgen en nosotros, una aceptación de esta cruz que yo llevo y ofrecérsela a ella para que la lleve ante su Hijo Jesús. Esta es la hora de mi gran dolor. Por todos vosotros, mis pobres hijos, porque ha llegado el tiempo de vuestro gran sufrimiento. Y nos dice que cada vez este sufrimiento será mayor. Ha llegado para vosotros el tiempo de vuestro gran sufrimiento. Pero refugiaos en mí. Refugiaos en mí. Corred al seguro refugio de mi corazón inmaculado, porque debemos vivir juntos. Esto lo repite en algún otro sitio. Este dolor lo compartiremos juntos dentro de mi corazón inmaculado, dice la Virgen María. Y aquí lo repite. Corred al seguro refugio de mi corazón inmaculado, porque debemos vivir juntos la hora de la mayor prueba que ya ha llegado para vosotros, para la Iglesia y para toda la humanidad. Ya ha empezado esta prueba y cada vez va a ser más fuerte. Yo os ofrezco el seguro refugio de mi corazón inmaculado. Yo sufro con vosotros, acojo vuestra oración, os doy fortaleza, le pido al Espíritu Santo que os dé esta fortaleza para superar, para que superemos juntos, para que llevemos esta cruz, para que la ofrezcamos por la salvación de los demás, para que demos testimonio con Cristo y nos unamos a Él. Y tantos puedan salvarse con nuestra oración, con nuestro sufrimiento y con nuestra confianza en ella. Ave María Purísima.